intentaremos digerir la agenda informativa o los tópicos informativos más importantes que va dejando Venezuela cada semana. Hoy queremos traer a la mesa de debate un tema bastante polémico, como lo fue hoy miércoles 17 de febrero, la toma de decisiones económicas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Para ello, para empezar a debatir, estoy acompañado de los panelistas de Coroto.net y pues nada, comencemos con el debate. ¿Qué piensas tú de las medidas, Wolf? Bueno, son varias. Yo me voy a centrar básicamente en el tema del aumento de la gasolina y por qué se hace una diferenciación de los precios según el octanaje. Hay que tener en cuenta que la gasolina 91 se produce, bueno, ambas se producen en el país, pero la gasolina 91 tiene una diferencia con la de 95 y es que para la gasolina 95 se necesitan importar componentes. ¿Bien? Esto implica que el gobierno y específicamente PDVSA necesita dólares, sacar dólares del país para poder producirla. Se ha dicho que la de 91 va a costar un bolívar, que la de 95 va a pasar a 6. Esa diferenciación, que es muy amplia, es positiva en términos del objetivo, que es decir, que la gente consuma más gasolina 91, que es la que se produce sin mayores costos, que 95, que es la que implica gastos en dólares. Y ese es el principal problema que tiene el gobierno ahora, que no tiene dólares. Sin embargo, si al precio nominal le aplicamos la inflación, la medida es muy corta, porque en el caso de la gasolina 91 ni siquiera cubre el costo de producción, y estamos hablando que son medidas que llegan muy tarde, que habrá que ver, porque los recursos además se dicen que van a ir a un fondo que va a ser manejado, un fondo de emisiones, manejado a discreción del presidente, cuál va a ser el uso de esos fondos. Imagino que en parte irán destinados a la tarjeta de alimentación, aumento de sueldo, es decir, cosas que a la final reflejan el síntoma de que el ajuste pues tiende a no ser estructural y acarrean un costo político importante para el gobierno. Bastante importante según mi opinión, porque el gobierno ya ha capitalizado negativamente los efectos de no tomar medidas, no ser correctivos. El 6 de diciembre de 2015 hubo una apabullante derrota del gobierno y la asunción de una nueva fuerza política como es la oposición, que ahora tiene una presencia institucional bien seria en la Asamblea Nacional, la cual en este momento está de pláceme, porque el gobierno ha roto su tabú autoimpuesto según su propia retórica de hace más de 20 años, que no se podía subir la gasolina porque eso es parte de una receta neoliberal. Y por lo tanto, el gobierno se ha visto en aprietos y ha tomado efectivamente este atrevimiento de subir la gasolina. Bien sea tímido o no, bien sea suficiente o no, pero lo tomó y eso cala en la opinión pública de una manera negativa, porque el gobierno le va a meter la mano al bolsillo y va a extraer recursos, aunque ha dicho que va a paliar ese aumento del combustible, la devaluación monetaria muy importante, con unos subsidios directos que va a hacer, aparte de eso, un aumento del salario mínimo y del bono alimentario. ¿Será suficiente esto o no? No sé, pero lo cierto del caso es que existe un costo político, la oposición está detrás, ¿sí?, atacando fuertemente al gobierno con base a sus errores. Inclusive se habla de una salida del gobierno de Maduro este mismo año, entonces es un asunto bien negativo para el gobierno. Y definitivamente no es una medida estructural. Si bien suben la gasolina a un bolívar, 6 bolívares, ¿es suficiente esto para volver a abastecer los supermercados, las farmacias? No, porque no está representando una medida que precisamente vaya a atacar eso. Estamos aún dentro de sistemas de controles y lo que se pregunta el venezolano es: ¿estos anuncios nos van a hacer respirar dentro de esta crisis que estamos padeciendo día a día? La respuesta se la adelantamos y es que no es así. Yo voy en la misma línea que han expuesto ustedes, ¿no? Las medidas parecen ser sumamente insuficientes. La mayoría de periodistas en el país da su diagnóstico de que tal vez hace 2 o 3 años el principal problema de Venezuela era un problema de déficit fiscal que podría solucionarse con este tipo de medidas. Sin embargo, hoy Venezuela sufre una grave crisis o un grave problema de liquidez internacional en divisas que no termina de solventarse con este tipo de medidas sumamente tenues y que no responden realmente a las demandas y las necesidades del mercado y de la economía. Entonces, para mí es un signo de cobardía más del Ejecutivo, que tal vez toma una medida para
estirar el trapo, por así decirlo, y de repente generar un tiempo más o generar la sensación de que está tomando medidas, porque la opinión pública le está demandando medidas sobre la crisis económica y política que vive el país, pero que sin embargo estas no van a resolver el tema estructural que está viendo el país, que es una cuestión que compartimos todos. Las medidas no son estructurales, son bastante puntuales y no van a resolver la crisis que hay hoy en Venezuela. Entonces uno se podría hacer la pregunta de a qué responden estas medidas tan tenues, qué es lo que se está buscando, y para eso pues quiero hacer la pregunta a ustedes tres: ¿qué se está buscando con medidas que no resuelven realmente el problema económico? ¿Hay una intencionalidad política o qué se puede estar cocinando detrás de este tipo de medidas tan tenues? Tienes toda la razón. A ver, el precio de la gasolina no va a paliar el contrabando. El precio del dólar de 6 a 10 no va a evitar que sigan las corruptelas en torno a las negociaciones del dólar en mercados paralelos, que aunque sean ilegales no niegan su existencia, porque una cosa es que tú puedas declarar algo ilegal, y de lo que sea ilegal no es que deje de existir, porque si no entonces no existiera la droga, ¿no? Y todo aquello que es legal pues existiría. Entonces hay que decir que en ese término no soluciona los casos de corrupción derivados de eso. Bien, pero sí le dan dinero al Estado en bolívares. Yo creo que el presidente Maduro se está preparando para una campaña electoral o para paliar un poco la situación, porque ahora muta los subsidios a subsidios directos, hacerle llegar dinero a la gente para, con la ilusión de la liquidez monetaria, intentar afrontar el tema de la crisis. ¿Bien? Pero estamos en puertas de un conflicto institucional que a todas luces pareciera que se va a terminar resolviendo en el caso del revocatorio, evocando las circunstancias similares del año 2002-2003, ¿no? Entonces, estas medidas realmente echan más leña al fuego de la crispación política y social que tiene Venezuela. Adicional a eso, te hacías la pregunta, muy válida: ¿por qué se toman estas medidas en estas dimensiones tan pequeñas, tan ínfimas? Bueno, también hay que recordar que el chavismo no es una entidad monolítica. El chavismo es una especie de corporación donde cada grupo de poder tiene una presencia allí y un peso. Entonces, obviamente, esta decisión del presidente Maduro tuvo que haber venido de un consenso o de una imposición al seno del chavismo. Lo cierto del caso es que me enfoco más en afirmar que el hecho de haber tomado la medida es de por sí negativo para el gobierno, o para cualquier gobierno. Sí, porque está sacando a la gente dinero del bolsillo para sufragar, para alimentar el presupuesto nacional. Y en términos económicos son insuficientes. Y en términos económicos son insuficientes. El hueco fiscal son 45.000 millones de dólares, evaluado por economistas respetados, y según el propio presidente Maduro, el aporte de estos ajustes en el combustible son solo 600 millones. Y no solamente el hueco fiscal de estos 45.000 millones que proyectan los principales economistas, sino los compromisos de deuda que tiene Venezuela a partir de este y el próximo año. Entonces ahí donde hablamos del problema de liquidez internacional tan grande, que es tan grande que hoy tal vez sopesa el tema del déficit fiscal, que hace 2-3 años era el protagonista del tema económico, ¿no? Entonces, ¿para quién fueron estas medidas realmente? Les pregunto, ¿quién se está beneficiando con estas medidas? Porque el pueblo venezolano definitivamente no lo va a hacer, no lo está haciendo, aunque se haya tomado esta medida populista de reeditar las tarjetas petroleras, quizás queriendo competir con las medidas que ha tenido esta nueva Asamblea Nacional sobre los títulos de propiedad de las casas de emisión de vivienda, ofrecer estática a los pensionados. Yo lo vi como una manera de competirle allí, sabiendo que es el perdedor o quien está asumiendo los costos con las medidas. Pero ¿para quién son de verdad estas medidas? Yo creo que una vez más responde a cálculos electorales. Lo que decía Wolfgang y lo que decía Iván de unas posibles o unas venideras elecciones en caso de una sustitución política y democrática del gobierno de turno, pues se están viendo los cálculos, y tal vez estas medidas que generan una sensación de que el gobierno está tomando alguna acción, pues le da un lapso de tiempo para tal vez maniobrar mejor la situación ante esta posibilidad de escenario electoral. Una vez más, creo que estamos en presencia de tomas de medidas que sacrifican la prosperidad del país y que acentúan las distracciones económicas por la intencionalidad electoral del gobierno. Bueno, lo dejamos para otra edición. Yo creo que sería oportuno. Por hoy terminamos esta cápsula de Coroto TV, esperando que los hayamos podido ayudar a digerir toda esta noticia económica, pues que es bastante densa y que a veces
cuesta digerir con facilidad, ¿no? A veces da dolor de estómago. A veces da dolor de estómago, dicen por allí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que son En Facebook, nuestro fanpage, El En Coroto. Twitter, El Piso Coroto. Nuestra página web, elcoroto.net. Acuérdense de suscribirse a nuestro programa El Coroto TV. Al canal. el canal Suscríbanse de al YouTube. canal. Nos vemos en otra cápsula de opinión de Coroto TV. Chao, chao. Chao.